Hola, buenos días, doctora. ¿Se escucha? Sí, la que se puso un niño. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de trastornos del crecimiento. Bueno, como ya vimos el tema de crecimiento de edad ósea el día de ayer, tenemos que ver, hacernos unas preguntas primero para nuestro paciente, para clasificar principalmente en qué estadio podemos encontrar el paciente, qué etiología puede tener el paciente y qué alteraciones podría tener. Tenemos principalmente la pregunta de si tiene talla baja o alta, cómo es la talla baja, cuándo inició la talla baja, tiene capacidad de recuperar crecimiento, cómo está creciendo nuestro paciente, qué patrón de crecimiento tiene, cuál es la causa de la talla baja y cuáles son la terapia del paciente o el tratamiento que pudiera tener, el pronóstico de nuestro paciente y qué otras repercusiones a futuras existen. Nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente de acuerdo a la puntuación Z. La puntuación Z es una medida en el que nosotros, no solamente por talla, puede ser por peso, puede ser también por el género del paciente, y va a evaluarnos según las características del paciente sano, de acuerdo o en comparando a nuestro paciente. Tenemos una puntuación Z de talla en el que si le tenemos entre el 0 y el -1 de desviación estándar, la posibilidad de que tenga una enfermedad es del 10%, va a ser muy baja. Si tenemos un parámetro en -1 a -2, la posibilidad de una enfermedad es del 20 al 40%. Y si tenemos una talla baja patológica, va a ser cuando tenga menos del 2.5 de desviación estándar. Acá tenemos también otros tres parámetros en esta tabla en el que dice que si la puntuación Z está entre -2 y -2.5 de desviación estándar, la posibilidad de enfermedad es del 40 y 60%. Y puede ser una variante normal del crecimiento, puede considerarse también alguna enfermedad sistémica o alguna deficiencia hormonal leve a moderada. De un 80 al 100% va a ser cuando haya una alteración de una puntuación Z entre -2.5 y 3 y puede tener una enfermedad sistémica grave, algún déficit hormonal grave y algún síndrome genético. Si tenemos un percentil, una puntuación Z entre -3 a -6, la enfermedad va a ser el 100% de los casos y va a ser una displasia ósea o algún síndrome genético. Los patrones de crecimiento, vamos a tener 5 tipos de patrones de crecimiento donde vamos a evaluar lo que es la talla, la velocidad de crecimiento y la edad ósea. El patrón de crecimiento puede ser intrínseco, en el que, bueno, la talla puede ser normal o baja. Tenemos tenemos una velocidad de crecimiento arriba del percentil 25, que puede ser normal, y una edad ósea normal, está de acuerdo o está igual a la edad cronológica, a la que debe de ser. ¿Puede ser patológico? Puede ser, pero hay que hacer más estudios. Si es un crecimiento retardado, la talla va a estar baja y la velocidad de crecimiento, principalmente la edad ósea, puede ser normal. La edad cronológica de la edad ósea va a estar disminuida y aquí, bueno, puede ser patológico, pero hay que descartar con más estudios. En donde va a ser patológico, va a ser a partir de aquí que va a ser un crecimiento atenuado. La talla va a estar baja, velocidad de crecimiento bajo y la edad ósea con la edad cronológica va a estar disminuida. Y siempre va a ser una patología en el que pues, va a estar alterado. Si es un crecimiento adelantado,
la talla va a ser normal o alta, la edad ósea va a ser normal, y la edad analógica con la edad ósea va a estar anormal o aumentado. Y aquí la patología puede estar presente. Y si tenemos un crecimiento acelerado, la talla va a ser alta, la velocidad de crecimiento va a estar acelerado o alto, y la edad ósea va a estar aumentado. Entonces, aquí tenemos todo aumentado y la patología va a estar presente ahí. Ahora metiéndonos más en lo que es el crecimiento bueno, las definiciones, tenemos que el crecimiento es un proceso biológico que va a estar caracterizado, bueno, la edad pediátrica, sin embargo, puede estar también influenciado por maduración esquelética u ósea y también pues, por hormonas, principalmente también sexuales. Va a haber un incremento de masa, una maduración y debe de adquirir también lo que es la capacidad funcional. La talla y va a tener un ritmo madurativo en donde principalmente va a tener múltiples mecanismos genéticos y epigenéticos que estos van a regir la forma del crecimiento del paciente y principalmente también puede estar afectados factores ambientales intrínsecos y extrínsecos. Otra característica que también puede afectar lo que es la talla del paciente, principalmente es nutrición, el entorno psicosocial, medios internos, estructuras físicas, mecanismos biológicos de la regulación. El patrón de crecimiento, vamos a tener ahorita, les voy a enseñar una tabla que va a ser un modelo de crecimiento que va a evaluar lo que es fetal, la primera infancia, prepuberal y la pubertad. Va a ser un componente de tres, en el que es el modelo de Calvert. El modelo de Calvert va a evaluar estas tres etapas, en donde principalmente tenemos en estadio 1 va a ser la fetal y después va a ser la primera infancia, después va a ser el prepuberal o la segunda infancia y después va a ser el componente puberal. Aquí vemos en la gráfica la línea roja, va a ser el componente de la sumatoria de estas tres características. En azul tenemos que, como lo mencionamos, ahorita el componente fetal, todo el componente fetal que tenga que ver con el crecimiento, principalmente dentro de todavía intrauterino. Entonces va a depender mucho de la mamá, el tamaño del útero, que tenga alguna enfermedad restringida del crecimiento, principalmente preeclampsia, y también la nutrición que lleve la mamá, de acuerdo para que el bebé empiece a crecer. Acá en esta etapa, la regulación hormonal va a ser principalmente la insulina y el factor de crecimiento insulínico, pero no va a estar presente lo que es la hormona del crecimiento. En lo que es la primera infancia va a ser del segundo al tercer año de vida. Principalmente acá es nutrición y casi va a estar influenciado por el genotipo. Aquí va a estar igual influenciado el eje o la hormona del crecimiento y el insulínico para que empiece a crecer el paciente. En la segunda, que es el componente prepuberal o la segunda infancia, va a tener un crecimiento que va a depender también del genotipo y va a estar igual dependiente del eje de la hormona de crecimiento y crecimiento insulínico. Principalmente aquí ya va a haber otros sistemas que van a regular también el crecimiento, que es la tiroides y suprarrenales, por lo que son la excreción de hormonas sexuales. Y el componente puberal va a ser igual genotípico, va a estar regido por ahí, y también va a estar acá hormonas que son esteroides sexuales y del eje hormona de crecimiento e insulínico. El componente fetal, acá vamos a abarcar lo que es el primer estadio. Principalmente va a ser desde que nace y bueno, la primera infancia hasta los 2, 3 años, en donde, bueno, va a ser la velocidad de crecimiento, va a ser la talla por año, así lo vamos a medir. Durante el periodo fetal va a ser muy rápido y posteriormente los 3 primeros años va a continuar. Va a haber una caída del crecimiento postnatal, de la velocidad de crecimiento, y es en la etapa en la que tenemos que principalmente valorar a nuestro paciente debido a que aquí se va a ver demasiadas características de retraso en el crecimiento en el que posteriormente vamos a ver cuáles son. El crecimiento va a depender principalmente del tamaño uterino, como ya lo había mencionado, también de la mamá, de todos los hábitos de la mamá, la nutrición y va a también depender de la función placentaria, el aporte del oxígeno y nutrientes, principalmente aquí, por ejemplo, relacionándolo con enfermedades como preeclampsia. Acá el mecanismo hormonal que regula el crecimiento fetal va a ser la insulina y el sistema de factores de crecimiento, el insulínico tipo 1 y el tipo 2.
En la segunda etapa tenemos que es entre los 6 y 12 meses hasta los 15 años. Va a ser una reducción progresiva del ritmo de crecimiento y va a ser de 5 a 7 centímetros al año durante la mayor parte del tiempo. Y la velocidad de crecimiento se va a mantener durante el periodo prepuberal, y va a estar regido por el eje de hormona de crecimiento y factor de crecimiento insulínico. También aquí vamos a encontrar, ya van a empezar otros sistemas, que es la insulina, hormonas tiroideas, andrógenos suprarrenales, glucocorticoides, leptina y la paratormona y además la vitamina D. Aquí tenemos un esquema de cómo es que se empieza a secretar todo lo que es a nivel molecular de el crecimiento. Todo este sistema va a ir regido hacia lo que son los núcleos de crecimiento del hueso. Principalmente, bueno, vamos a iniciar en lo que es en el hipotálamo, principalmente hipófisis. En la adenohipófisis se va a secretar lo que es la hormona del crecimiento. Y esta hormona del crecimiento, bueno, los distintos órganos van a tener una función parácrina, autócrina y también endocrina, donde esta hormona del crecimiento se va a ir a distintos órganos. Si tenemos la hormona del crecimiento, va a ser una acción indirecta en el receptor, por ejemplo, en hueso, y aquí va a empezar a producir lo que es el factor de crecimiento, que es una forma autócrina, y va a ser, digamos, una vía corta, ¿no? Va a ser directa. Si tenemos una vía más larga, va a ser la hormona del crecimiento, se va a unir principalmente en la sangre a lo que es una proteína vinculada a la hormona de crecimiento y este complejo de la hormona junto con la proteína se va a unir con lo que es el receptor a nivel de hígado y posteriormente va a empezar a producir los siguientes factores, los factores de crecimiento insulínico y posteriormente va a generar una proteína que va a ser transportadora que se va a unir junto con el factor de crecimiento y va a juntar un complejo que es factor de crecimiento insulínico, un factor de crecimiento unida a proteína tipo 3 y otra proteína que va a ser el transportador de estas dos para posteriormente unirse a lo que es el receptor en hueso. Todo esto son tres factores, entonces, que ya vimos, que es el autócrino, que es directamente hormona de crecimiento a hueso. Tenemos el mecanismo que es la conversión en hígado para generar las tres proteínas y posteriormente unirse a lo que es el hueso para el crecimiento del paciente. El componente puberal, que es el último, bueno, principalmente aquí, como ya lo habíamos hablado, va a ser una maduración individual en el que ya va a depender el ritmo, también va a depender mucho la genética del paciente. Y aquí vamos, bueno, a ver, voy a mencionar principalmente a las niñas y también, bueno, los varones, en el que cuando están en esa etapa, lo vamos a caracterizar cuando hay una aparición del botón mamario y va a marcar el inicio puberal, principalmente entre los 10 y, 11 años, y los 11 años. Va a ser un estirón puberal, principalmente en las mujeres, y la menarquia, por el contrario, va a ser un fenómeno tardío, va a ser lo último que se va a presentar se produce alrededor de 2 años después del inicio del puberal. En los varones, principalmente, aquí va a estar caracterizado por un aumento del volumen testicular hasta 4 mililitros y va a producir, se va a producir en la edad media entre 11 y 12 años. Ahora vamos a meternos ya en lo que son hipocrecimientos. Los hipocrecimientos vamos a clasificarlos dependiendo de estos cuatro criterios. Son tallas por debajo de un dedo menos 2 de desviación estándar, principalmente percentil 2 y 3. Obviamente tenemos que evaluar lo que sería la edad, el sexo y también de dónde viene el paciente, ¿no? La etnia. Este, las tallas, principalmente que tengan más de dos desviaciones estándar, para la población general, y o dos desviaciones estándar por debajo del carril de crecimiento correspondiente a su talla. Tenemos también expectativas de la talla adulta, de acuerdo, si tenemos desde un inicio, antes de que nazca el paciente, ya conocemos la talla del papá y la talla de la mamá, y sabemos qué sexo va a ser el paciente, podemos tener un estimado de la talla y a partir de ahí también podemos clasificar cómo va a ser en edad adulta. Tenemos también, si tenemos una velocidad de crecimiento inferior a una desviación estándar, principalmente que esté caracterizado o que entre dentro del percentil 25 y obviamente también clasificándola entre la edad y también el sexo del paciente, para que esté mantenida para más o menos unos 2, 3 años.
En la parte de aquí abajo tenemos niños y niñas, es la fórmula en la que vamos a clasificar, bueno, vamos a sacar la talla del paciente, aunque todavía no nazca, pero que ya no, ya debemos de saber nosotros mínimo la talla del papá, la talla de la mamá y también qué sexo va a ser del bebé. Ahora también podemos clasificarlo, dependiendo de los parámetros, poblacionales, familiares y de crecimiento. Si son poblacionales, va a estar disminuida la percentil 3 o 5 o que esté debajo de menos de 2 de desviación estándar. Si son familiares, la talla expresada que ya vimos, que estén arriba de 4 centímetros por debajo de la esperada, o que sea a más de una desviación estándar por debajo de lo esperado. Y la velocidad de crecimiento que debe de estar por debajo del percentil 25. Los hipocrecimientos los vamos a clasificar ahora, según la etiología, patológicos, no patológicos, de causa conocida y de causa no conocida o idiopático. De causa conocida tenemos que van a abarcar el 20% de los hipocrecimientos, principalmente aquí. Son enfermedades que son de capacidad de crecimiento intrínseco de los tejidos. Condrodisplasias, osteocondrodisplasias, alteración de metabolismo, restricción de crecimiento intrauterino, cromosomopatías, dismorfias. Si tenemos algún mecanismo regulador, por ejemplo, hipocrecimientos de causa endocrinológica, o que tenga un ambiente interno, principalmente que el paciente pues, no tenga una nutrición. Y también emocional, aquí vamos a clasificar a los pacientes que tengan trastornos alimenticios. Tenemos también clasificados dentro de estas causas conocidas, que es prenatal, se van a subdividir, prenatales, que son daños al ambiente fetal o defecto genético, postnatales, que son daños fuera del ambiente intrauterino, y obviamente, si ya tenemos un tipo de hipocrecimiento, pues vamos a subclasificarlo en armónico y disarmónico. En armónico, puede ser normales o patológicos, y disarmónicos siempre van a ser patológicos y principalmente son congénitos o adquiridos. Los hipocrecimientos prenatales principalmente son en recién nacidos pequeños y para la edad gestacional. El 80 al 90% va a tener un crecimiento muy bajo, el cual pues posteriormente pudiera haber una recuperación parcial o total de la pérdida del paciente y durante el primer y segundo año de vida alcanzar una talla dentro del rango normal, que va a estar entre más o menos 2 de desviación estándar. Del 0 al 20%, restante van a mantener la talla baja por debajo de 2 desviaciones estándar y después de los 2 años, pues se puede mantener ahí y un 50% de estos, la talla final pues, será baja. Les puse dentro de estos hipocrecimientos síndromes dismórficos genéticos, el cual solamente los menciono solamente porque son genéticos, o sea, son muy raros algunos. Tenemos Silver-Russell, tenemos 3M, que las 3M son por los autores que le pusieron a la enfermedad, Cornelia de Lange y Mulberry. Acá tenemos la base molecular, principalmente son bases moleculares y genéticos en el que pues, el paciente va a tener alguna alteración genética y obviamente pues, va a estar caracterizado por alguna característica física. Continuamos igual con los síndromes dismórficos. Acá, pues el que más conocemos nosotros, por ejemplo, el síndrome de Noonan, síndrome de Turner también, y también síndrome de Down son los principales que llegamos a conocer y que más llegamos a tratar. Sin embargo, son muchos factores genéticos y también síndromes dismórficos que están caracterizados por talla baja. Hipocrecimientos de causa igual conocida, bueno, acá esa fue digamos, la primera clasificación. Aquí en la segunda vamos a dividirlo en dos disarmónicos y armónicos. Si son disarmónicos, principalmente son congénitos o adquiridos, principalmente si son congénitos, condrodisplasias, y si son adquiridos, pues son malformaciones o por radioterapia o por alguna alteración que hayan presentado el paciente de forma adquirida, como lo menciono nuevamente. Y si son armónicos, principalmente son componentes fetales, pueden ser asociados a factores intrauterinos o placentarios y factores maternos, o sea, cómo está la salud de la mamá, malnutrición, que tengan toxicomanías o alguna enfermedad que afecte también al bebé. Tenemos armónicos de inicio postnatal también, como ya los mencionamos, malnutrición, infecciones, enfermedades crónicas, enfermedades endocrinológicas y alguna alteración psicosocial. Ahorita lo vamos a ver un poquito más con detalle, nada más los puntos importantes.
Tenemos también hipocrecimientos de etiopatogenia desconocida o idiopática. Principalmente están asociados, pues, genética de la familia. Talla baja familiar, retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad, y asociación de talla baja familiar y también de la restricción del crecimiento. Resumiendo todos esos cuadros, en hipocrecimientos postnatales tenemos entonces la desnutrición, va a haber una resistencia a la hormona del crecimiento, entonces no va a tener el funcionamiento que debe ser esa hormona, y como tal los niveles séricos normales van a estar elevados de la hormona del crecimiento, o pueden estar también disminuidos en el factor de crecimiento insulínico tipo 1, y también la proteína que ya mencionamos en el esquema que no va a transportar lo que es la hormona del crecimiento. Entonces, por una desnutrición se puede deber a esto. Infecciones recurrentes, bueno, pacientes inmunosuprimidos que posteriormente llegan a tener varios días, o también puede ser que estén intubados o pacientes que estén este, que sin un aporte, por ejemplo, de nutrientes como debe ser, y también infecciones, que son pacientes inmunosuprimidos, pues son pacientes que van a tener talla baja. Inmunodeficiencias, principalmente VIH-Sida, son los principalmente que van a provocar trastornos en el crecimiento. Patologías crónicas también se puede asociar, principalmente enfermedades renales crónicas. Enfermedades endocrinológicas, tenemos aquí 5 grupos: deficiencia de la hormona del crecimiento, principalmente van a estar caracterizados por cara de muñeca, voz aguda, incremento periabdominal de la grasa, manos en pies pequeños, disminución de la masa muscular. Tenemos una insensibilidad de la hormona del crecimiento, donde va a haber una ausencia, una apropiada respuesta metabólica de la hormona, y la hormona del crecimiento va a estar administrada a dosis fisiológica de sustitución, o sea, quiere decir que va a estar presente, pero no va a estar sensible esa hormona de la hormona del crecimiento para que haga su función. También puede estar asociado al hipotiroidismo, principalmente 1% de los casos, hipocrecimientos y endocrinológicos. También exceso de esteroides sexuales, principalmente en la pubertad y pseudopubertad. Aquí va a haber un aumento. Aquí principalmente va a haber un pico en el que las hormonas sexuales van a empezar a tener su pico, y posteriormente deben de tener su corrección o su disminución, de acuerdo a cómo vaya creciendo el paciente. Pero dependiendo a las alteraciones que también tienen acá, por ejemplo, alteraciones en la aromatasa, que es la conversión de andrógenos a estrógenos, esto puede provocar que el paciente llegara a presentar alteraciones en el crecimiento, ya sea hipocrecimiento o hipercrecimiento. El hipercortisolismo también, principalmente en las suprarrenales, tenemos una secreción acción de la hormona del crecimiento, y el trastorno, principalmente aquí por el hipercortisolismo, va a afectar lo que es la osificación de los huesos y en el colágeno. Entonces, eso va a evitar que el paciente siga creciendo, dependiendo si el paciente tenga un hipercortisolismo, ya sea exógeno o que sea por algún tumor o algún aumento de la producción de los esteroides. Y bueno, tenemos el hipocrecimiento social, principalmente pacientes que están en algún grupo social o algunas amistades que llevan pues malos hábitos, o que llegan a pues, tener trastornos alimenticios, llegan a tener también pues trastornos en el hipocrecimiento. Los de causa desconocida, bueno, principalmente tenemos una talla de algún paciente en el que igual principalmente está más de 2 desviaciones estándar alterado, por debajo de la media, y principalmente clasificando, como ya vimos anteriormente, edad, sexo y grupo de la población. Aquí, bueno, puede haber anomalías sistémicas, pero puede o no puede haber. Entonces, no vamos a tener una causa clara del por qué el paciente está bajando de peso. Este tipo de causas desconocidas es muy rara, sin embargo puede haber, pero obviamente va a estar este criterio de que va a ser más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media, y no va a haber evidencia del por qué está bajando de talla. Aquí el tratamiento, bueno, principalmente el tratamiento, depende también ya por parte mucho de endocrinología, y también pacientes que estén alterados también, por ejemplo, también con la mamá. La mamá también debería de llevar también un tratamiento desde un principio, desde que está embarazada. ¿Por qué? Porque si ya se vio que la mamá tal vez tenga un trastorno de alimentación, o algún trastorno de
consumo de alguna toxicomanía, pues obviamente, pues desde antes se debe de evitar para que el paciente llegue a tener el bebé, llegar a tener un buen crecimiento fetal. El tratamiento con estos pacientes, y una vez que ya se clasificó al paciente con un hipocrecimiento, que ya tenemos el origen del dónde está causando este daño, principalmente podemos tener un tratamiento con hormona de crecimiento directo o un tratamiento estimulando lo que es el factor de crecimiento insulínico, de ya sea tipo 1 o tipo 2 análogos, por ejemplo, de la hormona de crecimiento y inhibidores de la aromatasa. Como ya les mencioné, pues para promover o disminuir, en este caso sería inhibir la aromatasa para evitar que se convierta el andrógeno en estrógeno. Y principalmente también, bueno, mencionaban artículos que se pueden utilizar tratamientos quirúrgicos con alargamiento de huesos. Aquí tenemos un algoritmo que literal todo lo que vimos previamente, resume todo en el que, bueno, tenemos el hipocrecimiento en la parte de arriba, pues tenemos valoración inicial, las preguntas que ya vimos, hay que ver de dónde viene el paciente, los antecedentes que tiene también por parte de la mamá, cómo es el crecimiento, cómo es tu forma de que está creciendo cómo vamos a medir el paciente, principalmente, cuánto está creciendo al mes, las medidas también desde que nace el bebé, las antropométricas, para que tengamos desde un principio, cómo es el crecimiento del paciente. Tenemos hipocrecimientos, como ya mencionamos, disarmónicos y armónicos. Principalmente si son disarmónicos, ya vimos que es patológico. Entonces, principalmente aquí se menciona la displasia ósea. Bueno, obviamente, pues hay que protocolizarlo con radiografías, hay que protocolizarlo también con algunos otros estudios de laboratorio. Y bueno, principalmente estudios endocrinológicos midiendo lo que es la hormona del crecimiento. Tenemos armónicos que se dividen, como ya los vimos, en prenatales y postnatales. Prenatales, que sean principalmente recién nacidos pretérmino y que tengan menos de dos desviaciones estándar. Y postnatales que tengan más de -2 de desviación estándar. Como ya lo mencionamos, pues bueno, hay que hacer un estudio de cariotipos si sospechamos algún tipo de, algún síndrome dismórfico. Hay que hacer también estudios de genética, cromosomopatías, y bueno, obviamente, pues clasificar al paciente también de acuerdo a su clínica y también sus características fisiológicas, ¿no? Tenemos también en otro grupo que es vigilar también la velocidad de crecimiento y ver si el paciente recupera de forma espontánea su talla, de acuerdo hasta 2 años de edad. Si no recupera, bueno, hay que mandarlo al endocrinólogo. En dado postnatal, tenemos patológicos, principalmente hacer estudios de laboratorio y igual, hay que estudiar el paciente, principalmente estos son dismorfias y principalmente que son alteraciones también óseas, en el que posteriormente, bueno, al final va a terminar también con trauma ortopedia y también con endocrino. Y bueno, los estudios que se deben de realizar principalmente para protocolizar a nuestro paciente, pues hacer un estudio de un hemograma de ferritina, PCR y BCG, una BH, química sanguínea, gasometrías, pH, para ver cómo está el pH del paciente, principalmente pH también en la orina para evitar que no tenga este, una alteración a nivel renal, por ejemplo, una acidosis tubular renal. Tenemos, por ejemplo, alteraciones, por ejemplo, inmunoglobulinas IgA, anticuerpos también, alguna enfermedad celíaca por la que no esté provocando alguna alteración en la talla. Estudiar también lo que es la tiroides, hay que tomar un perfil tiroideo, TSH, T4, T3, estudiar también, por ejemplo, los factores de crecimiento insulínico, a tener también un cariotipo del paciente, porque pues, también hay que clasificarlo. Y bueno, si tenemos una talla baja, que es de forma idiopática, pues con mayor razón hay que hacer estudios, ¿no? Aquí pues va a ser más difícil porque pues obviamente acá, como ya lo vimos en la definición, pues no vamos a tener una causa clara del por qué está bajando de peso, sin embargo, se tiene que protocolizar por completo con todos estos estudios al paciente. Ahora vamos a ver rapidísimo hipercrecimiento. En hipercrecimiento tenemos que aquí va a ser lo contrario, pues la talla va a superar más de dos desviaciones estándar y va a estar por arriba del percentil 97 y igual, clasificando edad, sexo y población.
La velocidad de crecimiento va a superar de forma sostenida más una de la desviación estándar o por arriba del percentil 95. La clasificación va a ser hipercrecimiento prenatal y postnatal. Y bueno, este tema me metí un poco porque vamos a verlo también en el día de mañana, pero va a ser de forma más rápida porque es bastante. Tenemos hipercrecimiento, pues, variantes normales, nutricional, hormonal, y genético. Y bueno, ya vamos a ver qué son, etiologías genéticas, principalmente asociadas a cromosoma X. Y bueno, causas de hipercrecimiento, principalmente igual alteraciones en los factores de crecimiento moleculares que ya vimos en la tabla. Deficiencias de estrógenos, andrógenos, todo esto va a provocar alteraciones de hipercrecimiento en el paciente. Con tablas igual que son factores de crecimiento asociados, principalmente todo esto es genético, factores de crecimiento con receptores, deficiencias de factores necesarios para alguna elongación de huesos, principalmente asociadas a SOX. Todo estos, bueno, son patologías genéticas que, bueno, van a alterar lo que es el crecimiento del paciente. Involucrando ya lo que es hipocrecimiento y hipercrecimiento, principalmente hay que ver el desencadenante, ya sea cualquiera de los dos. Y bueno, la talla, siempre hay que ver la talla familiar de nuestro paciente, ¿no? Este, Tenemos que ver, por ejemplo, si el paciente tiene, por ejemplo, una altura mayor a 1,80 m, en este caso, por ejemplo, si la talla familiar es idiopática y está muy alterado, por ejemplo, que tengamos un paciente, este, no sé, con medida de 1,60 y mide 1,80 y no hay en la familia está así, entonces pues ya vamos a empezar a tratar al paciente, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a ver el día de mañana con nuestra compañera Lili, que le toca exponer hipercrecimiento. Y nada más. ¿Alguna duda que tengan? Todo muy claro. Quiero meterme aquí. Todo muy claro, todo. ¿Todo quedó bien? Gracias, hermano. Ok, Doctora, mm, no sé si quiera dar algún comentario o algo. sí, sí, creo que tocaste los puntos como muy claros, creo que quedó toda la información, o sea, como muy precisa, todos los puntos que había que tocarse. Entonces, solamente como para recordar, repasar los puntos importantes, ahora sí que vamos a estarlo repitiendo, no importa. Para tener la valoración completa del crecimiento, necesitamos la talla actual, las gráficas de referencia para la población para edad y sexo, la talla blanco familiar, la edad ósea y la velocidad de crecimiento. Si no tenemos todos esos datos completos, entonces no tenemos una valoración completa o adecuada del crecimiento y podemos fallar en nuestra interpretación. Podemos decirle a una familia que su hijo va creciendo bien, pero si no tuvimos en cuenta todos estos datos, podemos tener un diagnóstico erróneo. Segundo, las herramientas que les mostró su compañero de las tablas para comparar los patrones de crecimiento son muy útiles porque esto nos ayuda a ver si es un patrón de crecimiento que claramente es patológico o si puede corresponder a un patrón de crecimiento, digamos, normal. Por ejemplo, una talla baja familiar, un patrón de crecimiento retardado como un retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, o si lo tenemos que diferenciar de un proceso que es claramente patológico, como alguna deficiencia hormonal, alguna displasia ósea o sospechar algún síndrome genético. Muy importante lo que comentábamos también, tomar en cuenta la puntuación Z de la talla, que nos habla de la magnitud. Si nosotros tenemos una talla por debajo de -3 desviaciones estándar, claramente estamos hablando de que es una talla patológica y que es de una causa, por decirlo así, grave, ya sea deficiencia hormonal grave, síndromes genéticos o displasias óseas. Entre más afectada esté la talla,
más probable que sea una etiología de origen genético, ¿ok? Una displasia ósea o una alteración genética. Entre menos afectada sea la talla, puede deberse un poquito más a algún proceso de enfermedad general o algún proceso de enfermedad sistémica. Ahora, en cuanto a las causas, bueno, eso lo vamos a ir analizando como vamos, como a detalle algunas de las causas más frecuentes. Creo que su compañía hizo como un buen resumen en general de las causas que podemos encontrar de hipocrecimiento o de hipercrecimiento. Y algo que comentó y que también es muy importante, los niños que son pequeños para edad gestacional, recordar que tienen entre los 2 y máximo hasta los 4 años de edad para estar dentro de las gráficas poblacionales y acordes a su carril genético, ¿ok? Aproximadamente 10% o hasta 20% de los niños y niñas que son pequeños para edad gestacional no logran recuperar su crecimiento y ellos incluso es una indicación internacional de tratamiento con hormona de crecimiento, ¿ok? Pero si no lo sospechamos, pues no lo vamos a diagnosticar. Y también es muy importante porque estos niños hayan tenido el crecimiento de recuperación o no, el catch-up o no, me refiero a los pequeños para edad gestacional, tengan talla normal o tengan talla baja, ellos tienen muchos riesgos cardiometabólicos, ¿ok? Resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión y también mayor riesgo de hacer pubertad precoz o pubertad temprana. Entonces, son niños que a largo plazo requieren un seguimiento y una vigilancia desde el punto de vista endocrinológico y es muy importante tomarlo en cuenta. Todo niño que fue pequeño para edad gestacional o todo niño, en general, todo niño que fue de término y pesó menos de 2 kilos 500 gramos o midió menos de 48 centímetros, en general nos cumple este criterio, ¿ok? O niños que fueron más prematuros, aunque hayan tenido un peso estrictamente adecuado para la edad de gestación, al ser un peso bajo estrictamente al nacimiento, hacen algo que también es como una falla de crecimiento postnatal, porque finalmente, no sé, un bebito que nace, por ejemplo, de 29, de 30 semanas, aunque en ese momento haya tenido un peso adecuado, las siguientes 8, 9 semanas que estuvo ya en un medio extrauterino no fue el medio adecuado para su crecimiento y desarrollo. Y probablemente a las 39, 40 semanas de edad corregida, su crecimiento no sea comparable o equiparable al de un bebito que tuvo una gestación normal y tuvo un nacimiento a término. ¿Ok? Entonces nada más tomar en cuenta también todos estos factores. Muy importante también lo que se mencionaba, que durante el embarazo todos los factores de la mamá, incluido todo este aspecto nutricional, la ausencia o presencia de enfermedad, influye directamente en el crecimiento del bebé. Entonces, es muy importante esto de manera general, también recordar que pues como médicos y como pediatras pues somos también como promotores de salud, entonces hacer mucha conciencia dentro de lo posible de que la salud de un bebé inicia no desde el embarazo, incluso desde antes, ¿no? En que la mamá y en general la familia tenga todas las condiciones adecuadas para el nacimiento, hablando de la situación nutricional, la ausencia de enfermedad, más todos los factores sociales que rodean. Yo sé que es muy difícil, en nuestra población lo vemos como muy frecuente que haya mucha deficiencia en muchos de estos sentidos, pero dentro de lo posible tratar de promover siempre estilos de vida saludables en todos los sentidos para que cada bebito que nazca sea un bebito que tenga las mejores condiciones. ¿Ok? Sí, doctora, muy bien. Ok. No sé si tengan alguna duda más, alguna pregunta. Doctora, me pregunta Joaquín si vamos a dar, digamos, bueno, mi tema era de trastornos en el crecimiento, ¿no? Entonces abarcaba solamente hipocrecimiento, pero abarqué un poquito de hipercrecimiento que le toca mañana a Lili. Ajá, Digo, le toca, ¿a quién le toca? Le toca a Joaquín. ok. Ajá. Entonces, ¿va a ser muy detallado o solamente como, Lo de hipercrecimiento. ajá, lo de hipercrecimiento? O sea, todo esto, Ah, los sí, datos se van sí, a, los temas se sí, van un a ver muy a poquito. fondo.
Ah, ok, no, pero sí un poquito más detallado, digo, ahorita estuvo bien como generalidad, pero sí saber cuáles son los síndromes más, más comunes, el abordaje, conocer, o sea, de los más comunes, cuáles son los datos clínicos. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Ok? Muy bien, Y no hay perfecto. dudas. Bueno, Gracias. entonces, ¿cuándo es la siguiente clase? ¿Es mañana o el lunes? Mañana, doctora. Ah, ok. El día de mañana no me voy a Oh, poder conectar, ok. por el trabajo, pero igual yo me quedo al pendiente de cualquier duda y tengo pendientes enviarles lo de los casos clínicos, ¿ok? Ok, Entonces, un favor, el día de mañana, bueno, vean ustedes el tema, analícenlo y si tienen dudas o algo extra, pues háganmela llegar y ya yo les voy enviando las respuestas o lo comentamos también en la siguiente clase presencial que nos podamos, bueno, que podamos conectarnos todos. ok. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Ok, muy bien. Bonita tarde, gracias, hasta Gracias, hasta luego. luego. Bye.